Gloria a Dios, aleluya. Feliz domingo, feliz domingo, feliz Día del Padre para todos los padres. El Señor le bendiga. Gracias por estar aquí. Gracias por aquellos que van a estar escuchando el mensaje um, a solos en línea. Vamos a entrar hoy con la palabra. Él está contigo en el fuego. Y vamos a estar leyendo en el libro de Daniel, capítulo 3 del verso 22 al 25. Amén. Vamos a leer la palabra, vamos a orar y después vamos a entrar en la palabra de hoy. Dice. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tan apremien- perdón, tan apremienta fue fue la orden del rey, y tan caliente estaba el horno, que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento, Naba- Nabucodonosor se puso de pie y preguntó, sorprendiendo a sus consejeros: ¿Acaso no eran tres los hombres que atamos y arrojamos del fuego? Así es, su majestad, respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a cuatro hombres, sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un hijo de los dioses. Gloria a Dios, aleluya, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te glorificamos por ella. Te damos gracias que ya es viva, Señor Padre, te damos gracias que tu palabra está viva, Señor Padre, y nos da vida, no transforme, no corrige, no moldea, Señor Padre, no ilumina el camino hacia ti, oh Dios. Te pido, Dios, que Padre, trabaja en nuestra postura, Padre, para estar en postura de recibir de parte de ti, oh Dios, para estar atento a tu voz, para estar atento a tu mover, para poder estar listo para ser transformado por tu Espíritu, mi Dios. Te pido, Dios, Padre, que las palabras que salgan de mí, cualquier cosa que venga de mí, Señor, Padre, sean, Señor, Padre, guiadas por tu Espíritu, que las palabras que vengan de mí, Señor, sea directamente de tu Espíritu, Señor, Padre, para que tú seas glorificado en todo. En tu nombre, Jesús, te lo pido. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Eso es bueno. Con eso, un poquito de contexto de este capítulo de Daniel 3. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, creó una imagen de oro para que todos en el reinado de Babilonia lo adoraran. ¿Verdad? Un ídolo de oro para que todos en el pueblo de cuál era el rey adoraban a esta imagen como si era un dios, como si era lo más grande, como si era lo primordial y porque él es rey, todo el mundo lo tenía que hacer. Ahora, en el libro de Daniel hay varios jóvenes que fueron llevados de diferentes pueblos que el reinado de Babilonia tomó control de, incluyendo el pueblo de Israel. Y algunos de esos jóvenes eran Sadrach, Mesach y Abednego, y ellos decidieron no adorar esta imagen. ¿Verdad? Ellos decidieron a no adorar esta imagen, am, pero el rey tenía líderes debajo de él, tenía consejeros que vieron a estos jóvenes y ellos asumieron que estos jóvenes iban a hacer esto y con intención que el rey le hiciera daño, con intención que el rey saliera de ello, porque ellos, a través de su fidelidad a Dios y hacer el trabajo bien, encontraban favor y estaban creciendo en este reinado, en ser consejeros y los otros consejeros estaban celosos, ¿verdad? Tenían envidia a esta realidad. Son los líderes, los consejeros debajo del rey, am, le decían le decían sobre estos jóvenes y le aconsejaban que lo castigara, que lo mataran por no seguir la ley de adorar esta imagen de oro que el rey hizo. La, am, y en este momento, en esta realidad, el rey fue consumido por el enojo y la influencia de los consejeros y trató de hacer eso mismo de lo que los consejeros lo aconsejaron hacer, ¿verdad? Que fuera ellos, que lo obligara. Y si no, tomaban parte en esta orden de adorar esta imagen de oro, que lo mataran. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Quédate firme en Dios, ¿verdad?
Sadrach, Mesach y Abednego respondieron: Rey, no hace falta que nos defendemos ante usted. Si se arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa, su majestad, que no servimos a sus dioses ni adoramos la estatua que usted ha erigido. Esto está en Daniel 3 del 16 al 18. Es lo que le dicen estos jóvenes al rey, a, a lo que él lo invita a hacer, o adoren esta imagen o lo vamos a echar a este horno de fuego. Um, y los jóvenes respondieron con valentía. Los jóvenes decidieron hacer fiel, mantenerse firme en Dios, no importando lo que estaban enfrentando, ¿verdad? Los jóvenes sabían que su vida estaba en juego, pero ellos se mantuvieron fiel a Dios. Ellos sabían que las consecuencias de no serle fiel al rey de este pueblo era muerte en esta tierra. Pero ellos entendían que cuando no son fieles al Dios de toda la creación, la muerte es eterna, la muerte es eterna y las consecuencias del infierno. Ellos tenían sus prioridades bien puestas, entendían que hacerle fiel a este mundo cuesta su fidelidad a Dios. La di- Y la verdad es que a veces nosotros entregamos nuestra fidelidad a Dios para hacerle fiel a las cosas de este mundo. Entregamos nuestra fidelidad a Dios, nuestra firmeza a Dios para hacerle fiel a las cosas de este mundo, para ponernos firmes en este mundo, en esta tierra que es pecaminosa, en esta tierra que no es perfecta, en esta tierra que no adora a Dios. Eso tenemos que ver cómo estos jóvenes responden. Son jóvenes llevados de su tierra, puestos bajo de un liderazgo en una tierra no solo alejana, pero una tierra que tomó control de su pueblo, tomó control del pueblo de Israel. Y ellos decidieron a mantenerse firmes en Dios, no importando lo que costaba en esta tierra, no importando que lo que estaba en riesgo era su propia vida, porque ellos entendían que aunque uno puede perder su vida aquí en la tierra, sabe que tienen la eternidad con el Dios viviente si se mantienen firmes. Saben que es mejor serle fiel y estar firme en el Dios vivo, el Dios de Israel, a Cristo Jesús, que serle fiel y estar firme en los reyes de esta tierra, que morirán. En los reyes de esta tierra que no son todopoderosos, en los reyes de esta tierra que no tienen la capacidad de salvarte. Y la cosa es que en este momento, para estos jóvenes, lo que estaba en riesgo y era obvio, era su propia vida, era su carne, era la vida en esta tierra, ¿verdad? Porque iban a ser echados al fuego, a este horno, para ser quemados vivos. Pero nosotros aquí en esta tierra, a veces entregamos nuestra firmeza en Dios, entregamos nuestro compromiso a Dios por cosas que son consideradas más livianas, cosas que son difíciles, ¿verdad? Pero lo entregamos hasta por las cosas más simples, ¿verdad? No todo momento de ser fiel a Dios es un momento de vida o muerte, por lo menos en esta tierra. ¿Verdad? Cuando estamos hablando de la eternidad, sí, pero a veces de las cosas que nos hace ¿verdad? Tener compromiso con nuestra fe, entregar nuestra fe y comprometernos a las cosas de este mundo es cuando hacen falta los recursos, ¿verdad? Cuando necesitamos dinero, cuando necesitamos para la renta, cuando necesitamos cosas materiales, a veces entregamos nuestra firmeza a Dios, confianza en Dios y nos afirmamos en este mundo, confiamos en este mundo porque hay falta de recursos, porque hay necesidad en las finanzas. No está bien, no está bien. Pienso en la viuda que dio su último chin de aceite aunque tenías hijos,
aunque no tenía más nada, dio su último chin de aceite cuando respondió al llamado de Dios para darlo y cómo Dios respaldó a esa viuda, aunque dio su último poco de recurso, se lo entregó a la causa de Dios y Dios la respaldó. Dios multiplicó lo poco que tenía para la gloria de su reino por la fidelidad de esta viuda. Y la verdad es que a veces entregamos nuestra fidelidad a Dios por falta de recursos. Entregamos nuestra firmeza a Dios porque hay una necesidad, que sea en las finanzas, en los alimentos, en el empleo o lo que sea. Pero entregamos nuestra fidelidad a Dios, nuestra confianza a Dios, en vez de mantenernos firmes en Él, fiel a Él, sabiendo que Él nos respaldará. Que solo tenemos que venir a Él y Él proveerá. Amén. Igual cuando estamos enfermos, no sé cuánta gente conozco, creyentes, que en medio de la enfermedad va a brujos, va a diferentes lugares que tienen joyas y cartas y esto y aquello, buscando sanidad, cuando tiene acceso al Dios Todopoderoso que lo puede sanar, al Dios Todopoderoso que en medio de cada cosa tiene un propósito para que Él sea glorificado y para que tú crezca en Él. Pero en medio de la enfermedad a veces entregamos nuestra fidelidad a Dios y se la entregamos a otra cosa. Nos movemos de la roca que es firme y nos plantamos en la arena que es llevada en medio de la tormenta, simplemente porque no vemos la sanidad, porque no vemos el fin de la circunstancia con nuestra salud. Pero el Señor nos llama a estar firme, nos llama a serle fiel aún en medio de nuestra enfermedad. O sea, cuando hay conflicto, que sea entre tu pareja o entre tus amistades o entre tu familia o con tus hijos o con tu empleo, cuando hay conflicto por la incomodidad que trae, por la fricción que crea, por no confrontar los conflictos, nos alejamos de Dios, no nos mantenemos firmes en Él por alejarnos del conflicto o por hacerlo de nuestra propia voluntad en vez de la voluntad de Dios, cuando el Señor nos llama a estar firme aún en medio del conflicto, aún en medio de los conflictos con tus hijos, con tus amistades, con tus empleos, con tus padres. El Señor te llama a la fidelidad a Él, porque en Él hay reconciliación, en Él hay liberación, en Él hay redención. Cuando nos alejamos de Dios en medio de los conflictos, nos alejamos del Dios que nos puede traer reconciliación, que nos puede redimir, que puede traer sanidad en medio de los conflictos, que puede abrir el camino donde ya no hay, donde nosotros no lo podemos ver. Él crea el camino para la salida, Él crea el camino para la solución, Él crea el camino para la sanidad. Pero en medio del conflicto, en vez de quedarnos firmes en Dios, nos alejamos. En vez de serle fiel a Dios, le somos fieles a otras cosas que pensamos que puede resolver ese conflicto. No está bien. En medio de este conflicto, estos jóvenes no le voltearon la espalda a Dios y se mantuvieron firmes en su creencia, se mantuvieron firmes en el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, el Dios que le ha mostrado a ellos que Él lo puede hacer y lo ha hecho. ¿Cuántas veces Dios ya no ha mostrado a tu vida que tiene la capacidad? ¿Cuántas veces Dios no ha mostrado ya a tu vida que lo puede hacer y lo desea hacer? ¿Por qué en medio de un nuevo conflicto? ¿Por qué en medio de una nueva enfermedad? ¿Por qué en medio de otra situación donde no vemos los recursos? En vez de regresar al Dios, en vez de mantenernos firmes al Dios que lo ha hecho, que lo sigue haciendo y que lo hará, nos alejamos. ¿Por qué no correr en la cruz, a correr hacia la cruz para que el Dios que murió en la cruz por nosotros, el Dios que resucitó 3 días después de vencer la muerte, para entregarnos a nosotros un camino a la salvación? ¿Por qué no regresar a Él? ¿Por qué no mantenernos firmes en Cristo
en medio de cualquier problema con los recursos, en medio de cualquier enfermedad, en medio de cualquier conflicto, en medio de cualquier tristeza y falta de claridad, ¿por qué no mantenernos firmes en Dios, que ya nos ha mostrado que Él puede, que Él quiere y que Él lo hará? Sadrach, Mesach y Abednego se mantenieron firmes en Dios porque recordaron cómo Dios, en medio de la invitación del reinado de Babilonia a estos jóvenes y a Daniel que comieran comidas que no eras conforme a las cosas de Dios, ellos dijeron que no y fueron fieles a Dios y pusieron a prueba su fidelidad a Dios y vieron cómo Dios los respaldó con la dieta que ellos decidieron a comer para serle fiel a Dios. Y como la dieta que ellos decidieron comer para serle fiel a Dios se convirtió en la dieta de todo el mundo. Porque ellos eran los más fuertes, porque ellos eran los más sanos, después que ellos decidieron a ser fiel y Dios respaldó su fidelidad. So, quédate firme. No te alejes de Dios por una nueva circunstancia que tú no puedes entender, que tú no puedes cargar. Oye, el Señor no te ha llamado a cargar ese cargo. Él te ha llamado a entregárselo a Él. So, mantente firme y entrégaselo a Él. En medio del fuego, enfrente del fuego, donde el mundo te está diciendo que no le sea fiel a Dios, entrégale ese cargo al Señor y entra en el fuego, que el Señor te respaldará. El Señor será fiel a ti siempre, especialmente cuando tú eres fiel a Él. Hay otro en el fuego. No permitas que las circunstancias te alejen de Dios. Los jóvenes se mantuvieron firmes, no importando el fuego que le tocaba, no importando el futuro que era obvio enfrente de ellos. Ellos se mantuvieron firmes. Y lo más fácil para ellos era adorar a esta imagen de oro para que no tengan que entrar en este horno de fuego. Pero la realidad es que a veces lo que se ve más fácil no es de Dios. Y la realidad es que lo que produce más fruto es la voluntad de Dios. No es lo más fácil, no es lo que tú quieras, no es lo que tú crees que te conviene. La voluntad de Dios es lo que produce más fruto. Y a veces la voluntad de Dios es entrar en el fuego. Pero podemos gozarnos, podemos celebrar, podemos confiar que hay otro en el fuego con nosotros. Que si el Señor nos invita hacia el fuego, Él no nos desamparará, Él entrará en el fuego con nosotros. Dios está en el fuego contigo. En medio de cada dificultad, en medio de cada temporada, Dios está en el fuego contigo, al lado tuyo. No temes porque Dios está contigo y llevará a cabo lo que Él ha comenzado. Estos jóvenes entran en el fuego para serle fiel a Dios. Y el rey que lo condenó a este fuego para castigarlos por no adorar a esta imagen de oro, ve que ellos están bien. Y no solo ven que aunque ellos están en este fuego, que era tan grande y tan fuerte que se consumió y mató a aquellos sirvientes del rey que encendieron este fuego en este horno. Estos jóvenes se mantenían bien. De la manera que entraron era la manera que seguían. Nada se había quemado, ni la ropa que tenían puesta. Y el rey mira hacia el horno y ve esto y se da cuenta que aunque tres jóvenes entraron, habían cuatro personas. Habían cuatro personas y esta cuarta persona que estaba ahí, según lo que veía el rey y la característica que el rey dio de esta persona, que parecía a un dios, un hijo de dioses. El Señor está contigo en el fuego. El Señor no te deja solo. El Señor en medio de esta tormenta, en medio de esta tempestad, en medio de este proceso, en medio de esta sequía, en medio de lo que sea, conflicto, circunstancia que tú estás, el Señor no te deja solo. Si el Señor te ha invitado hacia esta circunstancia, hacia esta temporada, hacia esta cosa que se siente bien pesada, Él está contigo.
de la misma manera que él estaba, nuestros jóvenes, en este momento, que daba miedo. El rey quería matarlo y ellos se mantenieron firmes. Y su firmeza y su fidelidad a Dios produció este momento que otros pudieron ver con sus propios ojos que ellos no estaban solos, que el Dios que ellos servían era un Dios que estaba presente, era un Dios que no desamparaba a aquellos que lo servían, era un Dios todopoderoso que protegió a estos jóvenes de no ser consumidos por este fuego. Estaba bien caliente, que ya le enseñó a todos que tenía la capacidad de consumirlos porque consumió a los otros sirvientes del rey que encendieron este fuego. El Señor está contigo en todo momento. El Señor no para de ser fiel a ti, no importando si está en un momento difícil, si está pasando un proceso fuerte, el Señor sigue a tu lado. So, no temes y mantente firme en medio de esa dificultad porque el Señor está a tu lado. El Señor sigue a tu lado. Y como el rey vio que estos jóvenes no estaban siendo consumidos por el fuego y que había otro ahí con ellos, otros ven como Dios obra en tu vida en medio de la dificultad. Otros ven como Dios se glorifica en tu vida en medio de la circunstancia. Y eso es el fruto de tu fidelidad. Dichoso esto. Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los tres jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernados y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía aún. Entonces exclamó el rey: Alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando a la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuatrice a cualquier que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a ceniza, sin importar la nación a que pertenece o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvarla de esta manera. Después de eso, el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. El fruto de tu fidelidad es que otros puedan tener un encuentro con el Señor. El fruto de tu fidelidad es que cuando eres fiel en lo poco, Dios te pone aún en más. Estos jóvenes fueron promovidos por su fidelidad. Aquellos consejeros, aquellos siervos del rey que querían que estos jóvenes fueran echados al fuego para morirse, fueron asombrados por la fidelidad de ellos y la fidelidad de Dios hacia ellos, que fueron humillados cuando ellos fueron promovidos. La fidelidad de estos jóvenes glorificó al reino de los cielos. La fidelidad de estos jóvenes produjo fruto de encuentros para otros con el Dios viviente. Porque estos jóvenes fueron fieles, se cambiaron las leyes y las estructuras de este pueblo, que no podían hablar mal del Dios viviente. Se reconoció que es el único Dios que tiene la capacidad de salvar a alguien del fuego.
Este rey que creó una imagen para que otros adoraban a este ídolo, reconoce que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego es el Dios que tiene la capacidad que otros dioses no tienen. El Dios de Sadrach, Mesach y Abednego es el Dios que tú sirves, es el Dios que yo sirvo. Y en medio de tus circunstancias, en medio de tu fuego, en medio del peso de este mundo, ese Dios sigue siendo fiel a ti. So sigue siendo fiel a Él. Porque cuando tú salgas de esa situación, cuando tú salgas de esa circunstancia, cuando tú salgas de esa tormenta, de esa temporada, y si tú te mantienes fiel a Él, otros verán la gloria de Dios y tú experimentarás como Dios te exalta por tu fidelidad. Tú serás de bendición para otros, para aquellos, porque por la fidelidad de Sadrach, Mesach y Abednego se cambiaron la ley de este pueblo que protegió no solo a ellos, pero a todos aquellos que fueron llevados cautivos de Israel que servían al Dios de Israel. Protegió a Daniel como protegió a cualquier otro joven de las familias reales que fueron llevados de Israel. Cuando tú y yo somos fieles a Dios, no importando la situación, bajo la voluntad de Dios, las cosas cambian. Las cosas son transformadas. Tu vida es bendecida, pero es aún más de bendición para aquellos alrededor de ti. Otros podrán experimentar al Dios viviente. Otros que miran hacia ti serán llenados de ánimo y de valentía para seguir siéndole fiel a Dios. Y en cualquier estructura que el Señor te ha puesto, que sea el gobierno, que sea tu empleo, que sea en tu comunidad, cuando tú eres fiel a Dios, Dios a través de tu fidelidad tiene la capacidad de transformar los sistemas para que sea de bendición para ti, para aquellos alrededor de ti y para el reino de los cielos. Hablamos mucho de que hay que cambiar las leyes, que hay que cambiar esto en la escuela. Todo eso empieza a cambiar cuando tú y yo decidimos serle fiel a Cristo. No fiel al país, no fiel al gobierno, no fiel al partido político. Cuando tú y yo decidimos serle fiel al Dios viviente en medio de cualquier cosa, es que damos acceso para que el Dios viviente transforme todo. El Señor no solo te salvará, el Señor no solo te respaldará, el Señor no solo te se glorificará a través de tu vida y te enaltecerá. Pero más allá, el Señor transformará todo a tu alrededor para la gloria de su reino, para el beneficio de su iglesia. Entonces, si tú quieres ver algo transformado para el reino de los cielos, empieza haciéndole fiel a Dios, no importando qué. Empiézale, manteniéndote firme, no importando qué te enfrentas, no importando qué esté en tu lado, no importando qué es el obstáculo, no importando qué está diciendo fulano de tal. Mantente firme en Cristo y verá como tu vida, las vidas alrededor de ti y las estructuras alrededor de ti serán transformadas. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra. Te glorificamos y te exaltamos por ella. Te pedimos, oh Dios, que tú nos des las fuerzas de mantenernos firmes, que tú nos des la- el anhelo, Señor Padre, de ti para estar firme en ti siempre, Dios. No importando que nos enfrentamos, no importando cuál es el obstáculo, no importando cuál es la invitación de parte de nadie, que podamos mantenernos firmes en ti, Dios, que podamos seguir siendo fiel a ti, oh Dios, que podamos reconocer siempre y recordarnos siempre que como tú estabas con nosotros en cualquier circunstancia que hemos pasado, tú seguirás estando con nosotros en las circunstancias de hoy como estará con nosotros en las circunstancias de mañana.
Ayúdanos a recordarnos, especialmente en los momentos que estamos más débiles, especialmente en los momentos que estamos listos para rendirnos. Ayúdanos a recordarnos de tu fidelidad, de cómo tú te glorificaste en esa situación. Ayúdanos a testificar de las cosas que tú has hecho en los momentos más bajos de nuestra vida para mantenernos firmes, no importando qué experimentamos. Te pido que nos cuide, que nos guarde, que protege nuestra mente, que nos cubra con tu sangre, Dios. Que nos ayudes todos los días más a mantenernos firmes en ti. Es en el nombre de Jesús que te lo pido. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Amén.